El miedo que paraliza tu fe, cuando el temor apaga la confianza. Vivimos en un tiempo donde la fe está siendo probada en todos los niveles, en los hogares, en las relaciones, en la salud, en la economía y en el corazón mismo de los creyentes. Hay personas que antes caminaban con firmeza, pero hoy sienten que la duda ha tomado lugar en su mente. Otros oran, pero no esperan respuesta. Y muchos más se han acostumbrado a vivir con miedo, creyendo que es una emoción natural, cuando en realidad se ha convertido en una prisión espiritual. El miedo es más que un sentimiento, es una estrategia del enemigo para debilitar la confianza en Dios. Cuando el miedo domina, la fe se apaga. Cuando el temor gobierna, el propósito se detiene. El miedo tiene un lenguaje. Dice, no puedes, no eres suficiente, vas a fracasar. Pero la voz de Dios declara lo contrario. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el miedo aparece como resultado del pecado y la separación del hombre con su Creador. Génesis 3:9-10. Dios llama a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Esa frase marca el inicio de una humanidad que se esconde, no de un enemigo, sino de la voz que le dio vida. El miedo hace exactamente eso, nos esconde de la presencia que puede restaurarnos. Cuando el alma se llena de miedo, el espíritu se encoge, el creyente deja de avanzar, no porque Dios no tenga un plan, sino porque su corazón ha sido dominado por la duda. El miedo puede disfrazarse de prudencia, pero en realidad es un freno invisible. Muchos dicen, estoy esperando el momento de Dios, pero la verdad es que el miedo los ha convencido de quedarse quietos. No lo llaman miedo, lo llaman cautela, lo llaman sabiduría, pero detrás hay una voz que susurra, no lo intentes, no lo lograrás. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el miedo no viene de Dios. No es una emoción que Él apruebe, sino un intruso espiritual que intenta robar la autoridad que te fue entregada. El miedo no solo te paraliza, te hace olvidar quién eres y a quién sirves. Muchos están enfrentando problemas difíciles. Un matrimonio que se enfría, una enfermedad que no cede, una puerta que no se abre, un hijo que se aleja de la fe. Y aunque oran, el temor se infiltra silenciosamente en sus pensamientos. Empiezan a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿O por qué no actúa? Pero la verdad es que Dios no se ha movido. Lo que se ha movido es nuestra confianza. El miedo es experto en proyectar mentiras sobre el futuro. Te hace imaginar lo peor, mientras la fe te invita a creer en lo mejor. El miedo mira la tormenta. La fe mira al Dios que la controla. El miedo ve el gigante. La fe ve la promesa. El miedo dice, esto es imposible. La fe responde, para Dios todo es posible. Marcos 10:27. Cuando el temor toma el control, incluso las bendiciones parecen amenazas. Pedro lo vivió cuando caminó sobre el mar. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, avanzó sobre lo imposible. Pero en el momento en que vio el viento y sintió las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Así opera el miedo. Desvía tu atención del poder de Dios hacia las circunstancias. La tormenta no hunde, lo que hunde es la distracción. En los momentos de crisis, el miedo te susurra que retrocedas, pero la fe te impulsa a avanzar. Y aunque tu cuerpo tiemble, aunque tu mente dude, aunque todo parezca incierto, Dios sigue diciendo, esfuérzate y sé valiente.
Josué 1:9. Esa orden no se da cuando todo está claro, sino cuando el camino parece imposible. El miedo no se vence negándolo, sino enfrentándolo con la verdad. Y la verdad es que si Dios te ha llamado, te sostendrá. Si te ha prometido algo, lo cumplirá. Si te ha enviado, te respaldará. Lo que hoy parece una barrera, puede ser el escenario donde tu fe se fortalezca. Cada temor que enfrentas es una oportunidad para conocer un nuevo rostro de la fidelidad de Dios. Tal vez hoy te sientes atrapado por pensamientos que no te dejan avanzar. Quizás el miedo a perder, a fracasar, a quedarte solo o a no ser suficiente te ha hecho detenerte. Pero Dios te recuerda, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. No eres el miedo que sientes, eres el propósito que Dios planeó. No eres la ansiedad que te golpea, eres la promesa que Él está formando. En este día, el Señor te llama a salir de la cueva del miedo, a dejar de esconderte detrás del mañana y a levantarte con fe hoy. No esperes sentirte fuerte para actuar. Actúa y verás cómo la fuerza llega en el camino. El miedo no desaparecerá antes de moverte. Desaparece cuando obedeces. Si el miedo te ha paralizado, recuerda que tu fe no depende de tu emoción, sino de tu decisión. El miedo que detiene tu propósito. El miedo no siempre llega con gritos ni sombras. A veces se viste de lógica, de prudencia excesiva, de una voz interna que te dice: no te arriesgues, espera un poco más, aún no estás preparado. Pero esa voz no viene de Dios. Viene del enemigo que intenta detenerte antes de que descubras lo que el cielo tiene para ti. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue testigo de milagros asombrosos. Dios había abierto el mar, había derrotado a sus enemigos y los había alimentado en el desierto. Sin embargo, cuando llegaron a los límites de la tierra prometida, el miedo volvió a hablar. En Números 13:31-33, los espías dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. El miedo distorsionó la realidad, los hizo sentirse pequeños ante un enemigo que ya había sido vencido en los planes de Dios. Así actúa el miedo. Amplifica lo que te amenaza y minimiza lo que Dios te ha prometido. Donde Dios ve oportunidad, el miedo ve derrota. Donde Dios dice, avanza, el miedo grita, retrocede. Por eso tantos llamados permanecen dormidos, tantos sueños se apagan y tantas personas se conforman con sobrevivir. Cuando fueron llamadas a conquistar, Josué y Caleb fueron los únicos que vieron con ojos de fe. En Números 14:8-9 declararon: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Esa es la voz de la fe. Una voz que no niega el desafío, pero confía en el poder que lo supera. La diferencia no estaba en el tamaño del enemigo, sino en el enfoque del corazón. Muchos hoy se encuentran en ese mismo punto. Dios les ha mostrado un propósito, una visión, un llamado, pero el miedo los ha convencido de que no son suficientes. Han escuchado más al reporte de los espías que al decreto del cielo. Ven los muros de Jericó, pero olvidan que la trompeta de la fe puede derribarlos. El miedo no solo te impide avanzar, también te roba el gozo del presente. Te mantiene atado a lo que podría salir mal, mientras pierdes lo que ya está bien. Y lo más peligroso es que el miedo se disfraza de sensatez hasta que deja de parecer un enemigo y se convierte en tu consejero. Pero Dios nunca te llamó a vivir aconsejado por el temor, sino guiado por el Espíritu. En Deuteronomio 31:6, Moisés dijo al pueblo:
Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esa palabra no fue solo para un grupo de israelitas, sino para todo aquel que enfrenta gigantes en su vida. El miedo te dice que estás solo. La fe te recuerda que Dios camina contigo. Si observas con detenimiento, el miedo no desaparece cuando lo ignoras. Desaparece cuando lo confrontas con la verdad. En Éxodo 14, 13 a 14, cuando el pueblo estaba atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, Moisés les dijo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa palabra rompió el ciclo del miedo y activó el poder de la obediencia. El mar no se abrió porque el pueblo gritó, sino porque alguien se atrevió a creer en medio del miedo. El enemigo no teme a los creyentes que oran y lloran, sino a los que oran y actúan. Porque la fe sin obras está muerta, pero la fe que se mueve, aunque tiemble, desata lo sobrenatural. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de hacer algo? Empezar ese proyecto, restaurar esa relación, pedir perdón, predicar, escribir, crear, y el miedo te ha detenido. ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho creer que no vale la pena intentarlo? Que ya es tarde, que no cambiará nada. Pero escucha bien, lo que el miedo llama fin, Dios lo llama nuevo comienzo. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, el miedo lo hizo huir. Pero cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, el miedo fue reemplazado por fuego. El mismo hombre que negó al Maestro terminó predicando a miles. Eso demuestra que el miedo no define tu historia, solo retrasa tu destino. En Salmos 27, 1, David escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David no escribió eso cuando todo estaba bien, sino mientras era perseguido. Su fe no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en un Dios que no falla. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás diciéndole al enemigo: no controlarás mis decisiones. Cada paso que das en obediencia, aunque pequeño, se convierte en una victoria espiritual. No esperes que el miedo desaparezca para actuar. Muévete aún con miedo. La valentía no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. El miedo en medio de la tormenta. Hay momentos en la vida donde el miedo no viene del pasado ni del futuro, sino del presente que parece desbordarse. Tormentas que llegan sin aviso, crisis que golpean con fuerza, relaciones que se quiebran de un día para otro, diagnósticos que estremecen el alma. Es en ese escenario donde se pone a prueba la fe. No la fe de las palabras, sino la fe que resiste el viento. La fe que se mantiene firme cuando el barco se sacude. En Marcos 4, 37 a 40, la Escritura dice: Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Luego les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquella escena revela una verdad profunda. Cristo puede estar en tu barca, y aún así tú sentir miedo. No porque Él no esté presente, sino porque has olvidado quién está contigo. Los discípulos no eran incrédulos. Habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, pero la tormenta los hizo dudar. Así también pasa contigo. O puedes conocer las promesas de Dios,
haber visto su poder en el pasado, pero una tormenta inesperada puede despertar tus temores más profundos. El enemigo sabe que si logra enfocar tu mirada en el viento, apartará tus ojos del Maestro. El miedo en medio de la tormenta te hace creer que Dios está dormido, que no escucha, que no actúa. Pero Jesús nunca perdió el control. Dormía, no por indiferencia, sino porque la tormenta no tenía autoridad sobre él. Lo que para los discípulos era caos, para el Hijo de Dios era calma. Él sabía que ningún viento puede hundir un propósito ordenado por el Padre. En la vida hay 3 tipos de tormentas: las que Dios permite para probar tu fe, las que tú provocas por desobediencia y las que el enemigo levanta para asustarte. En cualquiera de ellas, el miedo busca el mismo objetivo: hacerte dudar de la fidelidad de Dios. Sin embargo, la fe tiene un lenguaje diferente. La fe no niega la tormenta, pero recuerda la promesa. No ignora el peligro, pero afirma la presencia. No mira la fuerza del viento, sino la autoridad de aquel que puede ordenarle que calle. El miedo es contagioso, pero la fe también. En Hechos 27, 22 a 25, cuando Pablo viajaba como prisionero y una gran tempestad azotaba el barco, él se levantó y dijo: «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, así será, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho». Pablo estaba en medio del mismo viento que los demás, pero su enfoque era distinto. Mientras otros veían destrucción, él veía propósito. Mientras otros gritaban, él creía. La fe no elimina el viento, pero sí transforma tu reacción ante él. Hay creyentes que oran por paz, pero siguen alimentando el miedo con pensamientos de derrota. La fe no se fortalece repitiendo tus preocupaciones, sino recordando tus promesas. El salmista dijo en Salmos 46, 1 a 3: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar». Esa declaración no viene de alguien sin miedo, sino de alguien que decidió creer a pesar del miedo. Cuando la tormenta sacude tu vida, lo más importante no es cuánto ruge el viento, sino que vos eliges escuchar. Si escuchas al miedo, entrarás en pánico. Si escuchas la voz de Cristo, encontrarás calma. Jesús no reprendió a los discípulos por despertarlo. Los reprendió por dudar. Les mostró que la fe no se prueba en la orilla, sino en las olas. Hay relaciones que están siendo destruidas no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a confiar, miedo a perdonar, miedo a ser herido otra vez. Pero el amor perfecto echa fuera el temor. Dice 1 de Juan 4:18, porque el miedo tiene que ver con castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si el miedo gobierna tu corazón, el amor no puede fluir libremente. Dios no quiere que ames desde el miedo, sino desde la libertad. Y esa libertad nace cuando reconoces que su amor por ti es inquebrantable. El miedo paraliza la fe porque hace que te centres en tus limitaciones. La fe, en cambio, te conecta con la ilimitación de Dios. Cuando crees, activas la intervención divina. Jesús no se movió por el pánico de los discípulos, sino por su clamor. Pero después de calmar el mar, los llamó a madurar. Les mostró que la verdadera fe no espera que Él despierte, sino que sabe que aunque parezca dormir, sigue reinando. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Que el cielo guarda silencio mientras tú te hundes. Pero la fe te recuerda:
El silencio de Dios no significa su ausencia. El miedo al futuro y la fe que persevera. El miedo no solo se alimenta del pasado ni de las circunstancias del presente. También se fortalece con la incertidumbre del mañana. El ser humano teme lo que no conoce, teme no tener el control, teme que el futuro no sea como espera. Pero la fe genuina no necesita tener control, porque confía en quien lo tiene todo bajo su soberanía. Muchos creyentes viven atrapados en la ansiedad de lo que vendrá. Piensan en el mañana con preocupación, calculan cada escenario posible y se desgastan tratando de evitar lo inevitable. Pero Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 6:34: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Cristo nos está enseñando que el miedo al futuro roba la paz del presente. Nos hace vivir en una constante tensión emocional, como si todo dependiera de nuestras fuerzas. El miedo al futuro puede ser más paralizante que el miedo al pasado, porque te hace dudar incluso de lo que Dios aún no ha hecho. Es la preocupación por lo que podría salir mal, el temor a perder lo que se tiene o a nunca alcanzar lo que se espera. Pero el Señor no nos llamó a anticipar catástrofes, sino a descansar en su promesa. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Si confías en que Dios ya escribió tu historia, no tienes que temer los capítulos que aún no has leído. Cuando el miedo al futuro gobierna, la persona se vuelve esclava de la duda. Deja de soñar, deja de avanzar y se acomoda en un terreno seguro que no desafía su fe. Pero Dios no te llamó a lo seguro, te llamó a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural requiere caminar sobre lo incierto, creyendo que la palabra será lámpara a tus pies. David lo entendió cuando escribió en Salmos 56, 3-4. «En el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré». No dijo que nunca sentiría miedo, sino que cuando lo sintiera, elegiría confiar. La fe no siempre elimina el temor, pero lo somete. En los momentos donde todo parece incierto, la fe perseverante se convierte en tu ancla. Hebreos 11 está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que creyeron sin ver. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés dejó el palacio por una promesa invisible. Sara esperó contra toda esperanza. Todos ellos avanzaron sin mapas, pero con una certeza: Dios es fiel. Hebreos 11. Uno lo resume así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita evidencias, necesita obediencia. El miedo siempre te pedirá pruebas, la fe solo te pedirá pasos. Y el primer paso de fe casi siempre se da en la oscuridad. El Señor no te mostrará todo el camino, pero te mostrará lo suficiente para que sigas caminando. Cada paso que das en obediencia es un golpe al espíritu de temor que quiere retenerte. El miedo al futuro también destruye relaciones. Muchos temen amar por miedo a ser traicionados. Temen perdonar por miedo a ser heridos. Temen intentar de nuevo por miedo a volver a fallar. Pero el amor, cuando está arraigado en Dios, no teme al mañana. Pablo lo escribió con poder en Romanos 8:38-39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El miedo separa, el amor une. El miedo duda, el amor confía, el miedo huye, la fe permanece. Dios no te está pidiendo que ignores tus emociones, sino que las sometas a su palabra.
Es natural sentir miedo, pero es espiritual decidir creer. Cuando confías aunque no entiendas, estás declarando que la voz de Dios pesa más que la voz de tus pensamientos. El profeta Isaías escribió en Isaías 26:3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no viene de las circunstancias, viene del enfoque. Lo que domina tu mente termina dominando tu vida. Si piensas en miedo, vivirás en ansiedad. Si piensas en Dios, vivirás en paz. Hay quienes sienten que su vida está detenida, que los años pasan, que las oportunidades se escapan, que el reloj no se detiene. Pero la fe no mide el tiempo por cronómetros humanos. La fe sabe que Dios llega justo cuando debe llegar. Jesús no llegó tarde a la tumba de Lázaro. Llegó en el momento exacto para manifestar su gloria. Lo que parecía un final era el inicio de un milagro. En Salmos 34:4, David dijo: Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Esa debe ser tu oración diaria. No pidas que desaparezca el miedo. Pide que la presencia de Dios sea más fuerte que Él, porque el miedo no se disuelve con pensamiento positivo, sino con fe activa. La victoria sobre el miedo y el poder de una fe inquebrantable. El miedo puede paralizarte por un tiempo, pero no puede detener a un hijo de Dios para siempre. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, el temor pierde el derecho a gobernar tu vida. Puedes haber tenido días de incertidumbre, noches de angustia o temporadas donde sentiste que la fe se apagaba. Pero si hoy puedes escuchar esta palabra, es porque Dios no ha terminado contigo. Él no ha soltado tu mano. El apóstol Juan escribió una de las verdades más poderosas que desmantelan el miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. No dice que el miedo desaparece con valentía humana, ni con pensamientos positivos, sino con amor. El miedo te encierra, pero el amor te libera. El miedo te hace huir, pero el amor te impulsa a avanzar. El miedo te convence de que todo terminará mal, pero el amor te recuerda que todo coopera para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y cuando esa verdad se vuelve tu ancla, puedes caminar por cualquier valle con la certeza de que el pastor va contigo. David escribió en los Salmos 23:4: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Observa que el salmista no dijo si paso por el valle, sino aunque pase. Porque el creyente no está exento de las pruebas, está acompañado en medio de ellas. El miedo no puede sobrevivir donde hay conciencia de presencia. Hay muchos que hoy se sienten en ese valle. Algunos atraviesan crisis matrimoniales, otros luchan contra enfermedades y otros simplemente están cansados de intentar. Pero Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Él no inicia una obra que no piensa terminar. Lo que comenzó contigo en medio del dolor, lo perfeccionará con propósito y gloria. El miedo se fortalece cuando olvidas tus victorias. Cada vez que enfrentas algo nuevo, el enemigo quiere que creas que esta vez no saldrás adelante. Pero el mismo Dios que te levantó ayer es el que te sostiene hoy. Edarar, Salmos 118:6. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa declaración debe ser tu escudo diario. No importa quién se levante contra ti, si Dios está contigo, ninguna fuerza puede detener lo que Él ha decretado. El miedo te muestra gigantes, pero la fe te recuerda que ya hay un Dios que los ha derrotado. Gedeón lo aprendió en su debilidad. En Jueces 6:12,
El ángel de Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no se sentía valiente, se sentía pequeño, incapaz, escondido en un lagar. Pero Dios no lo llamó por su estado actual, sino por su destino eterno. Así también te dice el Señor hoy: no eres lo que temes, eres lo que he dicho que serás. La fe no es ausencia de miedo. Es la elección consciente de avanzar a pesar de él. Cuando eliges creer, activas la maquinaria del cielo. Cuando decides moverte, aún con dudas, los ángeles se movilizan a tu favor. Por eso Dios no te pide perfección, te pide decisión. En Isaías 35:4 Taque dice: Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El miedo tal vez te acompañó hasta hoy, pero aquí termina su dominio. Hoy comienza una nueva etapa donde la fe gobierna tu mente. El amor llena tu corazón y el poder del Espíritu Santo guía tus pasos. Hoy decides soltar la ansiedad, entregar la carga y confiar en que Dios pelea tus batallas. Y cuando el miedo quiera regresar, no discutas con él. Adóralo a él, porque la adoración hace huir al temor. La alabanza abre los cielos y el Espíritu de Dios desciende donde hay corazones que confían. Oración final. Padre Celestial, hoy te entregamos todo miedo que nos ha paralizado. Rompe toda cadena de temor que nos ha robado la paz, la fe y la esperanza. Llévate las dudas, las inseguridades, los pensamientos de derrota y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos, a caminar incluso cuando el suelo tiembla, a creer incluso cuando el cielo parece callar. Haz que nuestra fe sea más fuerte que nuestro miedo, que nuestro amor sea más grande que nuestro dolor, y que nuestro corazón permanezca firme en tu verdad. Declaro, en el nombre poderoso de Jesús, que todo espíritu de temor se va ahora, y que la fe renace en cada corazón que escucha esta palabra. Que tu presencia cubra cada hogar, cada familia, cada vida que hoy se rinde ante ti. Queridos hermanos y hermanas, declaren con su boca la siguiente oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te invito a entrar en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal, y que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre. Si no es a través de ti, te entrego mi vida desde hoy. Amén y amén.